buenos días, que Dios les continúe bendiciendo. Para mí siempre es un placer, un privilegio poder compartirte la palabra del Señor, poder a través de este medio llegar hasta tu casa. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos bendicen con su tiempo, que comparten estos mensajes. Este mes vamos a estar estudiando acerca de la profecía de los últimos tiempos. Así vamos a ver cómo se está cumpliendo. De pronto no es un mensaje que a muchos les agrada, porque es un mensaje más doctrinal, pero es necesario decirlo. Si el Señor nos dijo que en los últimos tiempos nos preparáramos como iglesia, nos preparáramos como hombres de Dios, hoy vamos a ver un tema fundamental que son tiempos feroces, hombres feroces. Vamos a estudiar cómo la palabra del Señor nos advierte acerca de estos hombres que se van a levantar en los últimos tiempos con un solo objetivo, que es enriquecerse, que es allenar la palabra del Señor, que es blasfemar la obra del Señor y que es la apostasía que ya está comenzando a acontecer dentro de la iglesia cristiana. Así que quiero invitarte en esta mañana que por favor me prestes mucha atención. Estoy convencido que el Espíritu de Dios va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón. Y también quiero agradecer a todos aquellos que siembran en este reino, que siembran en esta obra, en el reino de los cielos. Muchas gracias a todos aquellos que con sus ofrendas, con sus diezmos, bendicen esta obra. Muchas gracias, estamos llegando a muchas personas, estamos pudiendo bendecir a otros ministerios. Que el Señor, que Papá Dios los bendiga enormemente. Muchas gracias a aquellos también que oran por nosotros. Por favor, no dejen de orar por nosotros. Oren, clamen por nosotros, por favor, así como nosotros oramos por ustedes. Recuerden que todas las mañanas, de lunes a viernes, estamos enviando unas reflexiones cortas con el objetivo que te edifiques cada día. Los días viernes estamos teniendo discipulado acá, iglesia en Bucaramanga. Los días miércoles tenemos reunión. Los días viernes también estamos en esos tiempos de clamor con el Señor. Los martes hay discipulado también, hay tiempos de devocional. Así que por favor no faltes. Recuerda que los días miércoles también nos reunimos en un tiempo de oración. Y sin más preámbulo y agradeciendo a todos aquellos también que nos bendicen a través de la alabanza, quiero dejarles con este hermoso tiempo de alabanza y de adoración. Ya nos vemos en un instante. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Aquí estamos, Padre. Hoy confiamos en ti. Tú que has sido fiel. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiamos. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará. Tu palabra se cumplirá.
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel. Creemos en tu palabra, sabemos que tú mueves montañas, que tú abriste el mar, que vas delante de nosotros abriendo camino. Creemos en tus promesas. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiamos. Promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiados estamos en ti, tú que eres fiel. Qué hermoso tiempo de alabanza y de adoración. Muchas gracias a todos los adoradores, las personas que nos bendicen con ese talento que Dios les ha dado. Hoy vamos a estudiar, como te decía, un tema importantísimo que es profecía de los últimos tiempos durante este mes. Por favor, no te pierdas estas lecciones que estoy seguro edificarán tu vida. Guárdala ahí. Hoy vamos a estudiar tiempos feroces, hombres feroces. Vamos a darnos cuenta cómo la palabra del Señor nos advierte de que tenemos que ser apercibidos en los tiempos. Y vamos a tocar dos pasajes fundamentales. El primero se encuentra en Timoteo 3 y el segundo se encuentra en 2 de Pedro 2. Pero antes quiero invitarte, por favor, que me acompañes en tu Biblia a Primera de Crónicas, 12:32. Va a salir también en tu pantalla. Primera de Crónicas 12:32 dice así la palabra del Señor. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Mira el pasaje que estábamos leyendo, quiero repetirte nuevamente. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos
y que sabían lo que Israel debía hacer. Estamos viviendo un tiempo de posverdad, si se quiere decir así. O sea, la verdad de Cristo ya no es suficiente. Hoy en día se está aplicando la palabra del Señor a lo que yo creo, a mis vivencias, y estamos acoplando, valga la redundancia, lo que Dios ha dicho, ha dictaminado en su palabra, lo estamos acoplando a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros pensamos. Por eso vemos tantos mensajes motivacionales muy hermosos que hablan al alma, pero que no llevan nada de palabra del Señor. Entonces yo quiero invitarte a que el Señor dice que los hijos de Isaacar eran personas apercibidas. Es decir, también estamos en el posmodernismo, donde no existe el pecado. Si bien estamos viviendo en la transición, en la dispensación de la gracia, es necesario que entendamos lo que conlleva la gracia también. Hoy en día el mundo está diciendo, peque, haga lo que quiera, no hay problema, que Dios lo ama. Y si bien es solo una cara de la moneda, no es 100% real, porque Dios no ha cambiado su naturaleza. Dios es un Dios santo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra del Señor. Y hoy estudiaremos acerca de tiempos feroces, hombres feroces, tiempos feroces. Así que por favor acompáñame en tu Biblia a Segunda de Pedro 1:19. Mira lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1:19. Subráyalo por favor ahí en tu Biblia. Dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesucristo, salga en nuestros corazones. Quiero repetirte nuevamente este pasaje. Dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesucristo, salga en nuestros corazones. Lamentablemente estamos viviendo en tiempos donde la iglesia está adormecida, donde la iglesia no discierne, y dice la Biblia que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír, pero querrá escuchar fábulas engañadoras, doctrinas de demonios, dice la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver esto acerca de estar apercibido, de estudiar la palabra del Señor. Dice que tenemos la Biblia, la profecía más segura. Ya está dada la profecía clara, la palabra del Señor. Así que es interesante, porque al igual que Isaacar necesitamos ser entendidos en los tiempos. Dice la palabra del Señor que los isacaritas conocían lo que iba a acontecer en Israel. De igual manera nosotros debemos conocer el mover en los últimos tiempos. Por eso quiero invitarte a que me acompañes a segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Quiero leerte en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Timoteo, por favor acompáñame, segunda de Timoteo 3. Quiero leerte algunos versículos, por favor, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en nuestros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mira lo que está mencionando, lo que el Espíritu de Dios dice. Comienza diciendo: también debes saber esto. Y es interesante porque cuando necesitamos nosotros como iglesia aprender a identificar a estos falsos maestros que se levantarán, a estos hombres feroces en tiempos difíciles. Así que te mencionaré algunas características nada más, pero la Biblia dice en los postreros días es escatos. De hecho, esto se usa en la literatura griega también para decir llegar a un buen viaje, a un buen lugar. Y es interesante porque lo que está diciendo aquí es: ya han llegado los tiempos peligrosos y ya está en medio de nosotros hombres feroces. Por eso es indispensable que cuando hablamos de la palabra peligro, entendamos que el Señor nos está anunciando de un mal que puede acontecernos, de una apostasía que ya está dentro de la iglesia y que seguramente tú dirás: pero tiene que cumplirse todo lo que dice la palabra del Señor.
Dice la Biblia que aún engañarán a los escogidos, pero es necesario que aprendamos a pedirle al Señor espíritu de discernimiento, que podamos discernir según la sana doctrina lo que el Señor nos está queriendo que evitemos. Dice: a estos debes evitar. Primero, cuando te hablo de hombres feroces, aquí existen o entran en un grupo de 3 características o de 3 grupos que están manejándose hoy en día. El primero son los humanistas, que quiere decir que son gente amadores de sí mismos. Si leemos el primer versículo, dice: debes saber esto porque habrán hombres amadores de sí mismos, es decir, humanistas. ¿Qué quiero decir con amadores de sí mismos? Que van a amar más sus pensamientos, los que ellos creen, que al mismo Dios. Pondrán su concepto, pondrán su precepto, lo que ellos dicen por encima de lo que dice la palabra del Señor. También existe otro grupo que dice los materialistas, dice: ávaros, amarán más el dinero que a Dios. Ha golpeado tanto este mal la gente materialista, la iglesia, que mucha gente no está cumpliendo principios por causa de este tipo de personas, que giran en torno a este Dios, que giran en torno a este Dios Mamón, que es el Dios del dinero. Por eso el Señor decía: ninguno puede servir a 2 señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Es necesario que aprendamos a cumplir principios bíblicos, pero teniendo a Dios en nuestro corazón. La gente materialista no solo está fuera de la iglesia, también está dentro de la iglesia. Gente que apenas le tocas el bolsillo, es como si tocaras la peor parte de su vida, y no quieren cumplir principios, pero dicen amar a Dios. Es interesante porque en estos grupos también entran los hedonistas, quiere decir los que aman los placeres, la vanidad más que a Dios. Hay gente que hoy en día dice amar a Dios, pero no quiere dejar el pecado. Dice amar a Dios, pero no quiere dejar lo que desagrada al Señor. Y siguen en borracheras, en fiestas, siguen en una situación de vida contraria a lo que la Biblia nos menciona. Y dice el Señor: ten cuidado de estos, Timoteo, apártate de ellos. Es interesante esto que te estoy mencionando, porque el texto habla de tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. Y hay algunas características que quiero mencionarte, pero dentro de estos dice que son soberbios, es decir, una persona orgullosa, una persona que se cree superior por su espiritualidad, por sus capacidades, por sus talentos. También dice que serán hombres blasfemos, ¿verdad? Blasfemia quiere decir que no habla y deshonra a Dios, que con sus acciones, aún sin hablar, deshonra al Señor. Dice amar a Dios, pero sus acciones son contrarias a lo que Dios dictamina en su palabra. Es interesante porque también dice que serán desobedientes a los padres, a sus padres espirituales y a sus padres naturales. Y es interesante este punto porque la honra cada vez se va a ir perdiendo más dentro de la sociedad, pero no solo dentro de la sociedad, también dentro de los hijos de Dios. También menciona que habrán personas ingratas, ¿verdad? Ingrato quiere decir que no tiene gratitud. Por eso tú y yo, estimado amigo, estimada hermano que me escuchas en Cristo, si tú eres una persona que ama al Señor, tienes que aprender a ser una persona agradecida con Dios y con aquellos que te tiendan la mano. Decía alguien: de Dios es abrir las puertas, pero de nosotros es mantenerlas abiertas con nuestra gratitud. También menciona la Biblia que habrán hombres impíos. Cuando menciona la palabra impío, en otras versiones dicen profanos, sacrílegos, que ya no tienen nada como sagrado. Y es interesante este punto, porque cuando menciona la palabra del Señor esto, está hablando de que habrá gente que no crea ni conozca en el Señor y llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno, y conviertan lo sagrado en profano. Cada vez se está perdiendo más el espíritu de santidad, cada vez se está hablando más de la gracia y menos de amar al Señor y de apartarnos para Él. Por eso en esta mañana el anhelo de mi corazón es mencionarte lo que dice la palabra del Señor. Mencionarte sin tapujos lo que el Señor está hablando. Y el Señor le dice a Timoteo: cuídate de estas personas con estas características. En cada característica podíamos demorarnos semanas haciendo el estudio de lo que es soberbio, de lo que es orgullo, de lo que es blasfemo. Pero también la Biblia enseña de falsos maestros, hombres feroces que se levantarán en medio de tiempos feroces. Y hoy en día, estimado amigo y amiga que me escuchas, está golpeando muy fuerte las herejías dentro de la iglesia. En estos días alguien me decía y me hablaba acerca de las bendiciones, entre comillas, que Dios permite dentro de una iglesia, y le decía: huye de ahí por tu bien. Esa no es una iglesia donde te permitan hacer todo y no te digan que nada está mal. No es una iglesia del Señor.
La apostasía quiere decir negar el sacrificio de Cristo. Y a veces podemos negarlo también pisoteando la sangre del Señor. Y quiero invitarte también a que me acompañes a 2 de Pedro 2, versículo 17, por favor, en tu Biblia. Falsos profetas y falsos maestros. Dice, hubo también entre vosotros falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, mira que otra vez aparece la palabra avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiero que nos saltemos por favor al versículo. Dice la palabra del Señor, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Al versículo 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan y desprecian el señorío. Atrevidos, 3, 2, 1. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13, recibiendo el galardón de injusticia, dice, estos son inmundicia y manchas, quienes aún comen con vosotros, se recrean en sus errores. 14, tienen los ojos llenos de adulterio. Mira las características. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y aquí quiero que nos centremos por favor en el versículo 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad será reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con sus concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en un error. Versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es de hecho esclavo del que lo venció. Quiero dejarlo hasta ahí, pero mira lo que está diciendo la palabra del Señor. Habla de Pedro menciona 4 peligros de los cuales debemos cuidarnos en los últimos tiempos, de hombres feroces en tiempos feroces. El primero dice que son falsos maestros. En el versículo 17 dice son fuentes sin agua, es decir, representan disolución, problemas, dificultades. Son fuente, la fuente en el griego significa arroyo, ¿sí? Es decir, gente que no tiene agua viva dentro de ella, la palabra del Señor. ¿Recuerdas Juan 4 que lo habíamos estudiado antes? El Señor dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Es el evangelio. Son personas que no tienen palabra de Dios, que no pueden producir vida, porque el que produce vida dentro de nosotros es la palabra del Señor. Dice, son empujadas, nubes empujadas por la tormenta. Es decir, la nube de la gloria del Señor es la que trae la presencia de Dios a las vidas. Mensajes muy bien elaborados, pero sin presencia del Señor. También dice la Biblia, dirigen a la oscuridad, es decir, van al infierno. ¿Recuerdas? Los fariseos del Señor le decía, ustedes son ciegos guiando ciegos. Guías de ciegos, les decía el Señor en otra versión. Es decir, hablan de bendición, hablan de muchas cosas, pero no lo que dice la palabra del Señor. También el segundo punto dice que ellos lanzan anzuelos, los falsos maestros. De hecho dice seducen, y la palabra seducir en el griego significa atrapar cosas con un anzuelo. Dice la Biblia, nunca se molestan a los que están en pecado. Huye de un lugar así. Si alguien no te dice lo que es malo y lo que la Biblia menciona que es malo y te dicen que todo está bien y que la gracia, huye por favor de ese lugar. Porque como siervos, como hijos de Dios, necesitamos llamar a las cosas como Dios las llama, y al pecado es pecado. Alguien decía, no hable tanto del pecado porque la gente se va a ofender. Y decía un gran sabio pastor, si la gente ha vivido ofendiendo a Dios toda su vida, ¿por qué no se van a ofender cuando se les dice la verdad? Y es interesante porque también habla, como tercer punto, que
tienen ataduras, dice, prometen libertad en el versículo 19, pero realmente son esclavos. ¿Recuerdas quién nos trajo a nosotros libertad? Fue el Espíritu de Dios. Nosotros ya no estamos en esclavitud, estamos en libertad. Cuarto punto, dice, quedan atrapados por los vasos maestros. En el versículo 20 dice, enredándose en la mitad del versículo. Enredándose quiere decir entretejer. ¿Qué quiere decir apóstata? Aquel que conoce el evangelio, que conoce la verdad y se vuelve atrás. Pero termina diciendo en el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es interesante porque la palabra perro para el judío no es el animalito que nosotros conocemos, no. La palabra perro significaba un insulto muy fuerte para el judío. De hecho, cuando ellos decían perro, era uno de los insultos más fuertes que se mencionaba. Así se les llamaba a los sodomitas, por ejemplo, perros. Y es interesante porque dice que el perro, perdón lo que voy a decir, va a sonar grotesco, fuerte, pero es lo que dice la palabra del Señor. Y dice que el perro que comió algo que no debió comer, se enferma, empieza a regurgitar, ¿verdad? Y luego hace una pausa y piensa, ahí hay comida caliente, y vuelve y se lo come. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Sé que es muy fuerte. Es decir, el perro quedó limpio por dentro. Es decir, al soltar eso quedó limpio por dentro. Dice también la Biblia que es como el cerdo que está limpio y vuelve a meterse en el lodo. Y es interesante porque el cerdo estaba limpio por fuera, quedó limpio por fuera. El perro se sintió mejor y el cerdo se veía mejor. Pero hay algo interesante, que el perro y el cerdo no cambiaron su naturaleza, siguieron siendo eso. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17 que nosotros somos nueva creación, que nuestra naturaleza ha sido transformada. Tú eres ahora hijo de Dios. Y yo quiero regalarte esta promesa que está en 2 de Pedro 1, versículo 10. Por favor, acompáñame en tu Biblia. A 2 de Pedro 1:10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Quiero leerte en la traducción al lenguaje actual para que me entiendas mejor lo que dice este pasaje. Dice, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De este modo nunca fracasarán en su vida cristiana. ¿Quieres no fracasar en tu vida cristiana? Hay que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Hay que esforzarnos por cumplir los principios bíblicos. Dios no ha cambiado y sus principios tampoco. En estos días hablaba y oraba con alguien y decía, ¿cómo veo los milagros del Señor? Y le decía, aplica principios en tu vida. Que nada esté por encima de los principios del Señor. Los principios no son negociables. Este es el primer mensaje introductorio de lo que vamos a estar viendo en este mes acerca del rapto, acerca de otras verdades que acontecerán en los últimos tiempos. Así que te invito de todo corazón a que por favor nos acompañes. Ahí en donde estás, cierra tus ojos y dile, Espíritu de Dios, en esta bella noche quiero pedirte que me des discernimiento, Señor. Dile, Señor, ayúdame a identificar a aquellos falsos maestros que con concupiscencias me van a llevar, Señor, a la palabra que no es conforme a tu palabra. Dile, Señor, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad de tu palabra, Señor, nos haga libres en cada área de nuestra vida. Señor, que las personas que me escuchan apliquen principios bíblicos en medio de su caminar, en medio de su vida, y puedan ver tu gloria, Señor. Padre, tu palabra dice es la misma ayer, hoy y siempre. Las palabras de nosotros pasarán, pero tu palabra jamás pasará, Señor. Por eso enséñanos a ser cristianos que apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Dile, Señor, hoy creo en tu palabra, Señor, por lo tanto, tu palabra produce vida en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartirte la palabra del Señor. Recibe un abrazo gigante. Gracias nuevamente a todos aquellos que aplican los principios que siembran en este ministerio. Que el Señor, Dios los bendiga enormemente. Gracias a todos aquellos que nos ayudan a compartir este material. Muchas gracias a los que también comparten las reflexiones. Que Papá Dios les bendiga enormemente. Recibe un abrazo gigante de parte de mi bella esposa Luisa Fernanda, de Dulce María, mi niña. Mil y mil bendiciones. Dios los bendiga.